La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores y decisivos de la historia. Esta logró abarcar prácticamente todos los rincones del planeta. Surgió como consecuencia directa de las tensiones no resueltas tras la Primera Guerra Mundial, agravadas por la expansión del régimen nazi en Alemania, el militarismo japonés en Asia y la ambición territorial de otras potencias. Con la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre del 39, inició una guerra total que involucró a más de 60 países y dejó un saldo de decenas de millones de muertos. Este conflicto no solo cambió la geografía política del mundo, sino que marcó profundamente el rumbo del siglo XX, dando origen a organismos como la ONU y una nueva configuración del poder global. Si quieres conocer de esto y más, de la guerra más devastadora de la historia, estás en el video indicado, porque estás a punto de conocer la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el resultado de una serie de factores acumulados tras la Primera Guerra Mundial. El principal fue el Tratado de Versalles, firmado en 1919, que impuso condiciones extremadamente duras a Alemania. Este tratado obligó al país a aceptar la culpa total por la guerra, perder territorios importantes, reducir drásticamente su ejército y pagar enormes reparaciones económicas a los vencedores. La combinación de humillación nacional, crisis económica y pérdida de poder militar generó un profundo resentimiento entre los alemanes. A esto sumó la crisis económica mundial del 29, que afectó fuertemente a Europa. En caso de Alemania, el desempleo y la pobreza crecieron de forma alarmante. La situación fue tan grave que muchas familias no podían alimentarse y el sistema político democrático, en ese entonces República de Weimar, se volvió más inestable. Este ambiente fue aprovechado por movimientos extremistas que prometían soluciones radicales. El más exitoso fue el Partido Nacionalsocialista Alemán, o sea, el Partido Nazi, liderado por el pintor austriaco, quien llegó al poder en 1933, con el apoyo de grandes sectores de la población que veían en él una figura fuerte y capaz de devolverle la dignidad a Alemania. Además, durante los años 30 surgieron regímenes autoritarios en otros países. Por ejemplo, en Italia, bajo el mando de Benito Mussolini, y Japón con una política militarista y expansionista en Asia. Mientras tanto, las democracias europeas como Reino Unido y Francia optaron por una política en apaciguamiento. En lugar de enfrentar las agresiones de estas potencias, intentaron negociar o simplemente mirar hacia otro lado, con la esperanza de evitar otra gran guerra. Esto les permitió a los regímenes fascistas actuar con más libertad. Por otro lado, el mundo vivía un fuerte antisemitismo, o sea, odio a los judíos, nacionalismo extremo y rivalidades ideológicas, como por ejemplo el comunismo contra el fascismo o la democracia contra la dictadura. Todos estos ingredientes crearon una tensión global que eventualmente estalló. El detonante final fue la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939, lo que provocó que Reino Unido y Francia declararan la guerra a los nazis, marcando el inicio del conflicto más grande de la historia.
La guerra comenzó cuando Alemania invadió Polonia usando una estrategia conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que consistía en ataques rápidos y coordinados por tierra y aire. En cuestión de semanas, Polonia fue derrotada y dividida entre Alemania y la Unión Soviética, de acuerdo con un pacto secreto firmado previamente entre ambos países, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Esto causó una alarma mundial y el 13 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, dando así el inicio oficial a la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años de guerra, las potencias del eje, o sea, Alemania, Italia y Japón, lograron avances espectaculares. Alemania conquistó rápidamente Dinamarca y Noruega en abril del 40 y luego atacó el oeste de Europa. En mayo y junio invadió Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, para finalmente lograr la rendición de Francia. El mundo quedó conmocionado por la velocidad con la que Alemania había conquistado buena parte de Europa Occidental. Solo Reino Unido seguía resistiendo. A finales de 1940 comenzó la Batalla de Inglaterra, donde Alemania intentó doblegar al Reino Unido a través de bombardeos aéreos masivos, especialmente en Londres. Sin embargo, la Real Fuerza Aérea Británica, también conocida como RAF, logró defender el país y evitar la invasión. Mientras tanto, Italia, aliada de Alemania, comenzó campañas militares en África del Norte y en los Balcanes, con poco éxito. Por otro lado, Japón, que ya estaba en guerra con China desde 1937, seguía expandiendo su dominio en Asia Oriental y el Pacífico. El 22 de junio de 1941, Alemania traicionó a la Unión Soviética e inició la Operación Barbarroja, la invasión terrestre más grande de la historia. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera y, al principio, avanzaron rápidamente, pero pronto las condiciones del terreno, el invierno y la feroz resistencia soviética comenzaron a frenar el avance nazi. Ese mismo año, el 7 de diciembre, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, destruyendo gran parte de la flota estadounidense en el Pacífico. Esto provocó que Estados Unidos entrara en la guerra, declarando primero la guerra a Japón y luego a Alemania e Italia. Con su entrada, los aliados se fortalecieron considerablemente y el conflicto se volvió completamente global. A partir de 1942, la situación comenzó a cambiar, ya que en África del Norte las tropas británicas lograron una victoria importante en la batalla de El Alamein, que marcó el inicio del retroceso del eje en el continente. En el Pacífico, la batalla de Midway fue crucial. La marina estadounidense destruyó parte importante de la flota japonesa, ganando ventaja en la región. Pero el mayor punto de inflexión se dio en el frente oriental, con la batalla de Stalingrado, que sucedió entre el 42 y el 43. En esta batalla, después de meses de combates urbanos intensos, el ejército soviético logró rodear y derrotar a las tropas alemanas, cambiando el rumbo de la guerra en Europa. Desde ese momento, Alemania empezó a retroceder en todos los frentes. Ya en el 44, los aliados lanzaron una gran ofensiva. El 6 de junio de ese año, durante el famoso Día D, desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, abriendo un nuevo frente occidental.
Esto permitió la liberación progresiva de Francia, Bélgica y otras zonas ocupadas por los nazis. Al mismo tiempo, la URSS avanzaba desde el este, recuperando territorio y liberando países de Europa del Este. En abril del 45, las tropas soviéticas llegaron a Berlín. El pintor austriaco, atrincherado en su búnker, se suicidó el 30 de abril. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo del 45, día que marca el fin de la guerra en Europa. Aunque Alemania había sido derrotada, Japón seguía luchando en el Pacífico. Las batallas en las islas como Iwo Jima y Okinawa fueron extremadamente violentas. Para evitar una invasión directa a Japón, que habría costado millones de vidas, Estados Unidos decidió usar una nueva arma, la bomba atómica. El 6 de agosto del 45, Estados Unidos lanzó la bomba sobre Hiroshima, y 3 días después, el 9 de agosto, otra sobre Nagasaki. Las consecuencias fueron devastadoras. El 2 de septiembre de ese año, Japón firmó su rendición oficial, y así concluyó definitivamente la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella profunda en el mundo. Se estima que murieron entre 60 y 80 millones de personas, entre ellas millones de civiles, y también incluyendo a todo lo que viene siendo el Holocausto. Por otro lado, Europa quedó destruida física y moralmente. Alemania fue dividida entre potencias vencedoras y ocupada militarmente. También se fundó la ONU para promover la paz y evitar futuros conflictos. El mundo quedó dividido entre dos bloques: el occidental, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la URSS. Esto dio paso a la Guerra Fría. La guerra también provocó la descolonización de África y Asia, pues muchas colonias aprovecharon la debilidad de Europa para reclamar su independencia. Además, se juzgó a los responsables del conflicto en los judíos de Nuremberg, marcando así un precedente en el derecho internacional. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido. No se les olvide en dejar su like y en suscribirse, activando las notificaciones, para que así YouTube les diga cuando subo un nuevo video. Ahora sin más demoras, pónganse intermedianos y nos vemos hasta la próxima.